Hola chicos, esta noche nosotros nos adentraremos en un relato profundamente importante, casi tan importante como elegir entre calcetines con o sin hoyos para dormir. Vamos a seguir el misterio más subestimado y probablemente innecesario de toda la mitología griega a la desaparición de una de las sandalias voladoras de Hermes. Sí, el mismísimo dios mensajero, velocista olímpico y experto en robar vacas cuando le da la gana. Imagínate esto. Estás caminando por una colina suave del Ática. El cielo dorado del atardecer se funde con las brisas de olivo que acarician tu cara y de pronto algo cae a pocos metros de ti. No es una estrella fugaz, no Sampayaro, es una sandalia alada, literal una sola, sin dueño aparente, y entonces del cielo cae también un muchacho de ojos brillantes, túnica arrugada y expresión de que definitivamente no planeó ese aterrizaje a Hermes. ¿Qué pasó con su otra sandalia? No tiene idea. Aparentemente, hacer acrobacias en el aire después de comer higos no fue su mejor decisión. Oye tú, sí, tú con cara de que ibas a tomar una siesta. ¿Me ayudas a buscarla? Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame también desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu rincón del mundo ahora. Atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Decides Segweb a Hermes, que ahora va cojeando por un sendero de tierra mientras murmura maldiciones suaves sobre su mala suerte y los pollos fritos del Olimpo, que aparentemente causan turbulencia estomacal. Caminas juntos hacia una taberna vieja llamada El Sátiro Dormido, donde asegura que aterrizó por última. Ves, la taberna está decorada con luces de aceite y polvo de siglos. Dentro, unos centauros juegan a las cartas. Uno de ellos lleva calcetines, lo cual es extraño. Hermes le pregunta a la camarera si ha visto su sandalia. Ella, sin inmutarse, señala un rincón oscuro donde hay un montón de objetos olvidados, un escudo, un peine de medusa y un frasco etiquetado perfume de león. No hay sandalia. Perfecto, dice Hermes. Estamos lidiando con una sandalia voladora fugitiva. Para mantener la calma, decides aplicar algo de lógica, porque claro, en medio de una historia de dioses, criaturas y objetos encantados, la lógica siempre funciona. Más o menos, entonces te sientas y anotas a Hermes. La perdió durante un vuelo. Podría haberse quedado enganchada en algún sitio. Podría haber sido robada. Podría haber cobrado conciencia y huido por voluntad propia. Este punto lo escribes. En broma esperas. Y si vamos al oráculo de Fósida, Sushieri, Hermes Gepence, aunque está en huelga parcial, solo responde los martes por la tarde. Es lunes. Perfecto, tenemos tiempo para una parada en la isla flotante. Y así, con Hermes cojeando a tu lado, pero aún flotando 1 centímetro sobre el suelo, porque orgullo divino, tomas un bote que parece más una bañera alquilada que una embarcación digna y te lanzas al mar Egeo, rumbo al primer paso de esta misión, hablar con un oráculo que bosteza más de lo que habla mientras viajas. Hermes comparte algunas cosas que no esperabas, como que, según historiadores, los griegos usaban excremento de cocodrilo como protector solar. ¿Recuerdas ese detalle? Más adelante tendrá un papel sorprendentemente inútil. También te cuenta que los historiadores todavía debaten si Hermes robó vacas por hambre o simplemente por aburrimiento existencial. Él no aclara nada, solo se ríe, con la boca llena de dátiles. A la noche cae sobre el mar y tú te preguntas si deberías haberte quedado en casa viendo repeticiones de recetas de hummus
en lugar de embarcarte en esta búsqueda que parece más bien una excusa cósmica para perder el tiempo. Y sin embargo, hay algo reconfortante en esto. El oleage, la brisa y el murmullo constante de Hermes, discutiendo con una gaviota sobre quién tiene más estilo al volar. El bote chirría con cada ola, como si se quejara activamente de tener que existir. Hermes se ha quedado dormido flotando a unos centímetros del suelo del barco, roncando con la boca abierta y una aceituna en equilibrio sobre la nariz. Tú, por otro lado, mantienes la mirada fija en la costa lejana, donde se supone que vive el oráculo de Fósida. Llegas al amanecer. Un gallo de 2 cabezas te recibe con un cacareo descoordinado y demasiado entusiasta. El templo del oráculo está construido sobre una colina plana, con columnas de mármol cubiertas por enredaderas y avisos que dicen: atención, ambiciones solo los martes y después del almuerzo. Hoy es martes. Preguntas con esperanza en Hermes. Saca una hoja de calendario arrugada de su túnica. Técnicamente, sí, pero es feriado en el Día Nacional del Vellocino Extraviado. Mala suerte, Ne. A pesar de eso, decides entrar. Dentro, templo, el oráculo yace reclinado en una silla, envuelto en mantas, con una taza de té que humea suavemente y una expresión de eterno hastío. Tiene el aspecto de alguien que ha visto los secretos del universo y prefirió ignorarlos por aburridos. Vienes a preguntarme por el amor, la guerra, la fortuna. Te preguntas sin abrir los ojos. Una sandalia voladora la del pie izquierdo. De Hermes en silencio. El oráculo bosteza tan largo y profundo que por un momento crees que te está absorbiendo el alma. Luego murmura: la sandalia vuela. ¡Hey! Donde el viento no tiene nombre. O quizás está en la isla flotante. O en una licorería. ¿Eso es una visión? Preguntas. Es un menú de desayuno y también una pista. Tú decides. Hermes, por su parte, está entretenido tratando de sacar un dátil atascado entre los dientes de una esfinge decorativa. Tú agradeces al oráculo por su sabiduría nebulosa y justo cuando te das media vuelta, él agrega algo. Evita. Los caracoles del sueño no son lo que parecen. No tienes idea de lo que eso significa, pero lo anotas, por si acaso mientras abandonas el templo. Hermes menciona un dato curioso. En la antigua Grecia existía un juego de mesa parecido al Monopoly, llamado Peteia, jugado por filósofos soldados y niños aburridos que ya habían quemado todas sus estatuas de arcilla. No Tinio Daido se jugaba con miradas intensas y estrategia, como ajedrez con esteroides y sin diversión. También comenta, con tono conspiranoico, que los historiadores todavía debaten si los oráculos realmente tenían visiones divinas o simplemente inhalaban gases tóxicos de las grietas del suelo. Mirando al oráculo que acabas de visitar, tú tiendes a creer la segunda opción. Y ahora preguntas en Hermes. Te entrega un mapa con dibujos infantiles, literalmente endibujado, con crayones por Apolo. Según él, una flecha señala en isla flotante de Mnemosine. No es lo mismo que Nimacene. La diosa es una isla que flota, pero solo unos pocos metros. Como el ego de un poeta con poca autoestima, explica Hermes, subes nuevamente al bote. Esta vez el mar está más tranquilo. El sol brilla con una luz dorada y Hermes aprovecha para intentar volar con su sandalia restante. Da un par de vueltas como abeja ebria y vuelve cojeando. Esto es como intentar correr con un solo patín. Y además, olvidé cómo aterrizar decentemente. Pasan unas horas. Tomas un poco de agua de mar por accidente. Sabe a lágrimas de Tritón en huelga. Hermes comparte un puñado de semillas de granada mientras cuenta que una vez intentó colarse en el Hades solo para ver si había buena música. Spoiler, solo hay eco. Mucho eco al atardecer. Ves por fin la isla flotante.
no está en el aire como esperabas. En realidad, parece más bien apoyada sobre enormes burbujas de aire que la elevan y bajan suavemente, como si estuviera respirando en una cuerda cuelga de un costado. Antrepa San Hermes se impulsa flotando, con su única sandalia como hélice desequilibrada. A la superficie de la isla es suave, cubierta de una vegetación que parece césped, pero huele a pan caliente. Hay un zumbido tenue, como si la isla misma estuviera tarareando una canción aburrida que nadie recuerda. En el centro, una especie de kiosco giratorio flota en círculos lentos. En él, un anciano con bigotes en espiral ofrece información, recuerdos perdidos y piezas de repuesto para mitología obsoleta. Sandalias voladoras, dice el viejo, masticando una aceituna invisible. Han pasado por aquí una vez cada siglo, aunque podría ser cada martes. El tiempo aquí es flojo en tú, y Hermes intercambian miradas de resignación. Pero justo cuando crees que fue una visita inútil, el viejo añade: busca a la tortuga. Ella sabe más que todos nosotros juntos, y también hornea galletas antes sientes atrapado en una versión mitológica de una película indie sin presupuesto, pero no tienes muchas opciones. El misterio de la sandalia solo parece profundizarse. Tal vez se está alargando innecesariamente. No puedes decirlo con certeza, Anne. Mientras caminas por la isla, Hermes se distrae viendo una nube con forma de empanada. Y2, buena. Tú solo quieres resolver esto antes de que empieces a soñar con sandalias que te persiguen por una colina de queso feta. La búsqueda continúa y tú te adentras en el corazón de la isla flotante, que flota apenas 1 metro sobre el mar, como un colchón inflable mitológico que se niega a despegar. Hermes va detrás de ti, usando su única sandalia voladora como si fuera una patineta mágica con problemas de equilibrio. No es precisamente épico, pero sí bastante. Lenton, siguiendo las instrucciones del anciano del kiosco flotante, te diriges hacia una colina cubierta de musgo que brilla tenuemente, como si hubiera sido rociada con polvo de hadas vencido. Allí, bajo una sombra redonda, formada por un olivo con forma de espiral, encuentras a quien buscabas, en una tortuga del tamaño de una mesita de noche, con gafas diminutas, una bufanda de lana y una expresión de que no tolerará tonterías excepto las suyas. ¿Eres tú la tortuga sabia? Preguntas. Depende. Responde. ¿Vienes por respuestas, galletas o compañía filosófica? Hermes levanta la mano. Yo quiero las 3, pero en ese orden inverso la tortuga suspira y comienza a moverse. Bueno, moverse es un término generoso. Avanza a un ritmo que haría llorar de impaciencia a un caracol. Síganme, pero solo si tienen tiempo, mucho, o si ya han perdido el sentido del tiempo. Como Joan, la siguen hasta una especie de sala natural, una cueva que parece construida por caracoles organizados con buen gusto. Hay cojines hechos de hojas prensadas, una tetera flotante que sirve infusiones, sola, y una alfombra de arena tibia que masajea tus pies al caminar. Un letrero sobre la entrada dice: aquí todo sucede eventualmente. Ustedes buscan una sandalia voladora, ¿verdad?, dice la tortuga, mientras sírvete en conchas marinas. Bueno, han considerado que tal vez la sandalia está buscando algo también. ¿Qué? ¿Una relación estable?, preguntó Hermes, sorbiendo su té con ruido o sentido. Tal vez ya no quiere ser solo una herramienta de transporte, tal vez quiere flotar libremente, como un pensamiento errante. Tú parpadeas. Hermes suelta una risa, pero la tortuga no bromea. A veces los objetos encantados desarrollan voluntad, especialmente si los usas sin preguntar. Pregúntate, ¿la sandalia alguna vez te eligió, Hermes? Él se cruza de brazos, incómodo. Me la dio mi padre, o sea, más o menos. Apareció un día y, bueno, yo la adopté, entonces es adoptada.
¿Y la trataste con cariño? La usé para correr más rápido que el viento. Y a veces, como abrelatas. Y eso, la tortuga suspira como si acabara de escuchar una tragedia. Hay un lugar en esta isla, en la ladera opuesta, donde van los objetos perdidos que no quieren ser encontrados. Puede que esté allí. ¿Y cómo llegamos? Preguntas. No hay camino, pero hay dirección, basta con caminar. Hacia lo que te da más flojera, te congelas. ¿Qué? Hermes se encoge de hombros. En mi caso, eso sería caminar. Y entonces comienza la caminata. La isla, como si entendiera la misión, se vuelve más perezosa con cada paso. El aire se vuelve denso, como si caminaras entre gelatina templada. Las piedras en el camino están perfectamente ubicadas para tropezar cada 5 metros. Incluso el sol parece bostezar, ocultándose detrás de nubes con la forma de ovejas dormidas en medio de esta lentitud soporífera. Hermes empieza a divagar sobre antiguos protocolos de entrega del Olimpo. Al parecer, cada dios tenía un buzón, encantado para recibir mensajes. ¿Sabías que Afrodita lo decoró con conchas rosas y que Ares tenía uno que rugía cuando llegaba el correo? Lo de Afrodita me lo creo. Lo de Ares suena como un problema de ira no resuelto. Respondes, y los historiadores todavía debaten si Hermes realmente entregaba todos los mensajes o si algunos los perdía accidentalmente cuando no le gustaban los destinatarios. Te estás defendiendo a ti mismo. Yo solo transmito lo que se dice por ahí. Tras lo que parece ser una eternidad o una hora muy larga con zapatos incómodos, llegas a un claro brumoso. Allí, flotando justo a unos centímetros del suelo, como si descansara. ¿Vis una sandalia dodis? La sandalia brilla con una luz dorada tenue, como si supiera que estás ahí. No se mueve, pero parece en paz. ¿Qué hacemos? Preguntas. La dejamos, dice Hermes, sorpresivamente serio. Si quiere regresar, que lo haga. No pienso forzarla, tú asientes, pero te acercas, la observas y dejas junto a ella una pequeña nota escrita con carbón. Te extrañamos, pero si estás feliz, está bien, también tenemos galletas. Vuelves junto a Hermes y la tortuga. Nadie dice nada por un rato. El silencio se siente apropiado después. La tortuga sirve otra ronda de té y saca una caja de galletas con forma de dioses dormidos. Te das cuenta de algo. Esta búsqueda no es tanto sobre encontrar una sandalia, sino sobre entender por qué la perdiste en primer lugar. Y por qué a veces, incluso los dioses, necesitan ser más pacientes con las cosas que usan. La tarde se estira como queso fundido, tibia, interminable. Estás de regreso en la entrada de la cueva filosófica, con el regusto de una galleta de avena con forma de Zeus aún en la boca. Hermes parece reflexionar profundamente mientras lanza piedritas flotantes sobre un charco que no refleja nada, ni siquiera el tiempo perdido. ¿Y ahora qué? Preguntas, aunque sabes que la respuesta no será breve. ¿La sandalia está ahí? Sí, dice Hermes, pero también lo está el peso emocional del abandono. Y si hablamos con alguien que sepa de abandono, ¿cómo era? No pensaba en Ícaro. Hermes chasquea los dedos. Perfecto. Ícaro tiene un taller no muy lejos de aquí. 6. En objetos voladores que no deberían haber volado jamás. Literalmente, ese es su lema. Tú parpadeas. Está vivo. Depende de a qué te refieras con vivo. Técnicamente, lo rearmaron. Tiene piezas nuevas, metal, un poco de cera industrial y una actitud un poco crispy. Así que dejas atrás la isla flotante, que susurra un adiós en forma de viento con aroma a mentol, y te embarcas de nuevo en ese bote que cruje más que los huesos de Cronos. Al estirarse, tras varias horas y una siesta donde sueñas con una carrera entre caracoles olímpicos, llegas al taller de Ícaro. Es una estructura de piedra, madera y lo que parece ser plumas recicladas
Un cartel colgando en la entrada dice: bienvenidos al vuelódromo de Ícaro. Reparamos tu orgullo roto y tus sandalias también. Lo encuentras martillando algo que parece una silla con alas. Su cabello está lleno de hollín y brillantina. Hermes y acompañante no divino. Pasen, que los trae al palacio de las alturas fallidas. Perdí una sandalia voladora Nícaro. Levanta una ceja. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Clásico. Antú, te cruzas de brazos. Eso pasa, seguido, más de lo que crees. Las sandalias izquierdas tienden a cuestionarse más cosas mientras habla. Notas que tiene prototipos por todas partes. Han sandalias con hélices, botas con alas de pollo, incluso unas alpargatas con globos. También hay un par de sandalias que giran lentamente en el aire, atadas a un cordel. ¿Podrías ayudarnos a rastrear la nuestra? Preguntas. Sí, pero me deben un favor. ¿O dos son bueno? Mejor hagamos esto en un intercambio. ¿Qué quieres? Dice Hermes, ya sospechando una historia. La historia completa de cómo la perdiste. Con details. Con vergüenza. Así que, Hermes, entre suspiros y momentos de dramatización innecesaria, cuenta todo desde el vuelo alocado hasta el aterrizaje desastroso en la taberna y la aparición inesperada del dátil maldito a Nícaro. Escucha atentamente mientras toma notas en un papiro con forma de ala. ¿Sabías que los historiadores todavía debaten si yo realmente caí por volar demasiado alto o por un error de diseño? En lo personal, creo que fue exceso de confianza y mala ventilación. Termina de escribir y mete el papiro en una especie de escáner mitológico que hace un bip cada vez que detecta un recuerdo útil. Bien, dice finalmente, puedo decirles que tu sandalia fue vista cruzando los vientos del Monte Olimpo. Pero tendrás que tener cuidado. ¿Están sindicalizados ahora los vientos? ¿Preguntas? Sí, desde hace poco, desde que Bóreas y Céfiro tuvieron una discusión sobre derechos laborales. Ahora solo trabajan con horario fijo y cobran extra por aparecer dramáticamente. Llevas una copia del mapa de viento aéreo, dibujado a lápiz, por lo que parece ser un sátiro zurdo. Y justo antes de partir, Ícaro te ofrece un regalo, una sandalia de prueba no es voladora, pero tiene calefacción interna y suela antirresbalante, y canta cuando detecta humedad. ¿Canta qué? Principalmente poesía trágica, pero puedes configurar la sales del taller con un poco más de esperanza y un poco menos de cordura. Hermes prueba la sandalia musical, que de inmediato empieza a recitar versos de Safo con voz de Gallon te ríes. No puedes evitarlo. Después de todo, estás siguiendo una sandalia mágica a través de una Grecia donde el tiempo es flexible. Las tortugas filosofan y los zapatos desarrollan autonomía existencial al caer la noche. Hermes comparte otro dato ridículamente específico. ¿Sabías que en la antigua Grecia existía una superstición sobre no dormir con las sandalias puestas porque podrías soñar con caminar sin parar hasta el inframundo demasiado tarde? Respondes, ya siento que lo estoy haciendo despierto. Te acuestas bajo un árbol de almendras, usando tu nueva sandalia calefaccionada como almohada. Hermes duerme flotando a unos centímetros del suelo, roncando en pentámetros. Yambicosan, y tú piensas que tal vez, solo tal vez, esta historia sí te está preparando para dormir o para perder completamente la noción de que es real y que es solo una excusa para bostezar durante 2 horas. El amanecer te despierta con una luz suave, como si Apolo hubiera decidido empezar el día con un filtro de Instagram. Hermes flota boca abajo, murmurando en sueños algo sobre helado de ambrosía y cabras en monociclo, lo cual, siendo honestos, ya no te sorprende. La sandalia musical sigue funcionando. Ya ha empezado a recitar a Eurípides con tono de tango. Le bajas el volumen golpeándola suavemente
Con una rama con el mapa de Ícaro enrollado bajo el brazo, comienzas el ascenso hacia el monte Olimpo. Claro, no hasta la cima donde se reúnen los dioses. Esa zona está fuera del plan de turismo para mortales sin toga aprobada, sino a la zona inferior, donde los vientos residen. Literalmente hay casitas flotantes, un buzón volador y una parada du Newbie Express, donde los vientos esperan su turno laboral como si fueran choferes de Uber celestiales cuando ligas. Una ráfaga suave te saluda con un empujón casi amistoso. Un cartel hecho con nubes dice Sindicato de Vientos Menores y Moderadamente Importantes. Reunión general. Hoy a las 11. Llegamos justo a tiempo para la asamblea, dice Hermes, lo cual es irónico, considerando que soy el dios. De llegar tarde con estilo té, acercas a la sala de reuniones, que parece una cúpula de brisa sólida, y allí los besan vientos de todos los tipos. Boreas, el del norte, con su abrigo de escarcha. Céfiro, el del oeste, con sandalias de lino y actitud de influencer. Noto, del sur, está dormido. Euros, el del este, lee una revista llamada Corrientes Semaunalis. Venimos a hablar de una sandalia voladora, explicas. Con diplomacia, Boreas te lanza una mirada gélida. Consultaron el formulario AE 14 para solicitudes de rastreo de objetos voladores no identificados. ¿Formulario que? Necesitamos al menos 14 días hábiles para revisarlo, añade Céfiro, limándose las uñas con un cristal de roca en Hermes. Interviene con una mezcla de súplica y descaro. Vamos, muchachos, soy uno de los suyos. Literalmente fui transportista aéreo antes de que existieran las tarifas. Y por eso mismo estamos en huelga parcial. Gruñe Boreas. Nos degradaron de fenómenos naturales majestuosos a efectos especiales baratos. Queremos respeto, horarios dignos y un aumento de humedad base. A la discusión escala lentamente, como todo en esta historia. Tú aprovechas para revisar el mapa de Ícaro. Tiene una zona marcada en rojo cojienchi y derivado caprichosa. Suena exactamente al tipo de lugar donde una sandalia alada podría flotar sin rumbo durante días o siglos, mientras los vientos continúan con sus quejas laborales. Hermes idea un plan a distraerlos con galletas heladas que trajo de la isla flotante en Céfiro Kai. Primero, esto es de limón con albahaca. Increíble. Noto se despierta brevemente para pedirnos mientras comen. Podemos escabullirnos hacia la corriente caprichosa, sugiere Hermes, y así lo hace. Te deslizas por una rampa de niebla sólida hasta una plataforma aérea que gira lentamente. Desde allí saltas, con más miedo que confianza, hacia la corriente flotante. El viento aquí es diferente. No empuja, sino que acaricia. Se mueve en zigzags suaves, como si estuviera buscando su propia canción. Y ahí, entre las corrientes, ves algo que revolotea sin sentido, girando, subiendo y bajando como una hoja olvidada en el otoño en la sandalia. Ahí está, grita Hermes, con una mezcla de alivio y angustia existencial. A la corriente no deja que se acerquen tan fácilmente. Cada vez que das un paso, se aparta, llevándola más allá, flotando como si jugara contigo. Y si solo está feliz, así preguntas. No puede estarlo. Tiene una hebilla torcida. Yo la ajustaba cada semana. ¿Y la escuchabas? Hermes se detiene. ¿A quién? A la sandalia en silencio, por primera vez en toda la misión. El dios mensajero parece quedarse sin palabras. El viento gira, lento, suave, y por un segundo la sandalia se detiene justo frente a ti, suspendida como una promesa. No sé, pero tampoco huye. Podríamos saltar, dice Hermes. Y si no vuelve a ti, entonces será libre Ann y yo. También te acercas al borde. Contemplas la escena y de pronto
¿Recuerdas una curiosidad marginal que Ícaro te compartió con entusiasmo entre martillazos? En una antigua versión olvidada del mito, Hermes no usaba sandalias con alas, sino un sombrero flotante que dirigía los pies por control remoto. Obviamente fue descartado por Fautauji-Glamour. Y mientras observas la sandalia flotante, te preguntas si toda esta historia no ha sido un largo ensayo sobre dejar ir, sobre saber cuándo algo, incluso una sandalia con alas, ya no necesita volver, la corriente gira de nuevo. La sandalia se aleja y tú, junto con Hermes, te sientas en el borde de la plataforma de viento, contemplando en silencio. Sabes que, dice Hermes al final, tal vez solo necesitaba vacaciones y tú no puedes evitar sonreír, porque al parecer tú también desciendes de la corriente caprichosa con esa clase de calma extraña que solo se experimenta después de haber visto a un objeto inanimado tomar mejores decisiones de vida que tú. Hermes, que usualmente no se calla ni cuando come, guarda silencio, mientras ambos flotan suavemente hacia una colina envuelta en neblina lavanda. Bueno, dice finalmente, mientras aterrizan con la gracia de 2 bolsas de pan, tal vez mi sandalia no quiere volver, pero aún así me siento raro, vacío, no, solo más liviano. Y eso es raro. Viniendo de alguien que flota por defecto, deciden hacer una parada para reagruparse. El lugar más cercano, según un cartel flotante oxidado, es el archivo central de objetos divinos extraviados y desmotivados. Suena prometedor, o por lo menos suficientemente aburrido como para justificar una sección completa en caminar. Hasta ahí es como atravesar el catálogo de una biblioteca con presupuesto. Hay columnas torcidas, estatuas que susurran spoilers de tragedias griegas y alfombras que te preguntan si limpiaste los pies antes de pisarlas. Hermes intenta saludar a una de ellas y termina enredado en una esquina. El edificio es inmenso, una especie de templo biblioteco masmorad administrativa. Dentro todo está clasificado con precisión desesperante en rayos perdidos de Zeus. Espadas, MALGUAR, DA de AS de héroes menores, flechas EXP y RA de AS de Cupido y por supuesto un rincón llamado Sandalia. Lado izquierdo. Una recepcionista cíclope de voz monótona y gafas de lectura escanea tu rostro como si fueras parte de un trámite que lleva siglos en cola. Formulario A42, EN duplicado en firma aquí. Motivo de la visita, emocional o logístico, existencial. Respondes, perfecto. Siga al eco, al eco. Un murmullo rebota por los pasillos y tú simplemente lo sigues. Hermes tararea una melodía triste sobre calcetines extraviados. A lo lejos, ves el archivo real. Y sí, está exactamente como imaginas, en estanterías infinitas. Pergaminos que se desenrollan solos, etiquetas que se reordenan según tu nivel de paciencia y estatuas de empleados administrativos dormidos desde la época arcaica. Cada objeto tiene su ficha. No es solo dónde se perdió, sino por qué. Resulta que todo objeto divino lleva un registro emocional, escrito por los propios objetos. Mira esto, dice Hermes, mientras te muestra una ficha. Nombran sandalia izquierda Hermes, estado emocional anexhausta. Motivo de fuga, deseo de independencia. Última ubicación emocional detectada, anagusto en la corriente. DC Regressor solo si se le promete descanso y 0 persecuciones. Vaya, dice Hermes, frotándose la nuca. Nunca pensé que mis sandalias tuvieran opiniones. ¿Nunca te pasó que caminaban solas? Pensé que era mi estilo, mientras ojeas otros registros. Encuentras verdaderas joyas, Ancún, rayo de Zeus.
que se fue por estar cansado de ser lanzado cada vez que a alguien se le cruzaban los cables. Un casco de Hades que se perdió para no ver más lo que veía. Una lira de Apolo que ahora compone. Jingles publicitarios en sueños ajenos a... Los historiadores todavía debaten si estos archivos son verdaderos o una especie de arte performance oracular que alguien dejó sin supervisión. Pero lo cierto es que cada historia aquí pesa. Incluso las más ridículas. Hermes ojea una carpeta más, encuentra un dibujo infantil que él mismo hizo de niño Dios. En él hay una sandalia con cara feliz y una burbuja de diálogo que dice: volemos sin dirección. Era mi sueño, dice el Anir sin mapa. Tal vez la sandalia solo hizo eso por mí. Deciden dejar una nota en el archivo. Hermes la dicta con voz suave mientras tú la escribes con tinta de calamar burocrático. Gracias por caminar conmigo. Gracias por volar. Si alguna vez deseas regresar, no será como antes. Será mejor, serás libre. Incluso si estás conmigo, cierras la carta. La archivista cíclope la sella con cera de nube. ¿Algo más?, pregunta ella, con voz. ¿Qué podría curar el insomnio? ¿Podríamos ver qué objetos están a punto de perderse? Ella siente, mueve una palanca, y por unos segundos, un holograma pálido se alza, mostrando 1000 objetos que están considerando fugarse. Coronas, lanzas, peines, incluso un trono que ya empacó su cojín. No todo lo que se va está perdido, dice Hermes, ni todo lo que regresa quiere quedarse. Respondes tú. Sales del archivo con una extraña paz. Aún no has recuperado la sandalia, pero has ganado otra cosa: el conocimiento de que incluso los objetos mágicos necesitan espacio, igual que las personas. Y los dioses. La sandalia está mejor sin ti. Y eso también puede ser una especie de final feliz. No, por lo menos un punto y coma emocional. Saliendo del archivo, el aire parece más ligero. O quizá es que tú y Hermes están más livianos, ahora que no cargan con la esperanza pegajosa de recuperar lo que fue. El sol ya está en su punto más alto. Y eso significa que es hora de otra complicación, porque, claro, la historia aún no tiene suficientes desvíos burocráticos. ¿Y ahora qué? Frigga, esperando que no involucre más escaleras o formularios, hay algo que no hemos considerado, dice Hermes, deteniéndose de golpe y alzando un dedo como quien está por proponer la cura al insomnio. ¿Y si la sandalia fue reclutada? ¿Quién? Por el ejército de calcetines perdidos. Por los vientos, ya sabes, esos de antes, sindicalizados, malhumorados. ¿Y si usaron mi sandalia como símbolo revolucionario? Tú lo miras, esperando que sea una broma. No lo es. Y así nace una nueva misión: regresar al Monte Olimpo. Pero esta vez no para hablar con los vientos individualmente, sino para asistir a la Asamblea General del Sindicato de Elementos Naturales Moderadamente Autónomos, que, por razones que nadie entiende, está siendo presidida por un ventilador sagrado de la era helenística. Llegas a la sala de reuniones, una estructura flotante hecha de brisa, compacta y muebles transparentes. Justo cuando se está llevando a cabo un debate acalorado entre las brisas templadas del mediodía y las corrientes frías del amanecer sobre el horario de siesta oficial, nosotros somos responsables del clima de picnic perfecto. Merecemos más respeto y un bono por cada día soleado, grita una brisa con moñón, un viento del norte, con voz de ultratumba. Ruge desde su esquina. ¿Y nosotros qué? Cargamos granizo, tormentas, fresca pilar. Queremos compensación por daños emocionales a los peinados griegos. Hermes te susurra: creo que nos metimos en un reality show climático. Te abres. Paso entre la multitud hasta una tarima decorada con hojas voladoras y una fuente de niebla. Allí, en el centro,
¿Ves algo que te corta la respiración? Hala sandalia ha. Una herna giratoria elevada sobre un pedestal, rodeada de pequeños ventiladores ceremoniales que la mantienen suspendida con una coreografía innecesariamente elegante. Esa es mía, dice Hermes. Avanzando, pero lo detienen 3 ráfagas pequeñas, vestidas con cinturones de seguridad de viento. Esa sandalia es ahora símbolo de independencia aérea, declaran en coro. ¿Ustedes la adoptaron? Ella nos eligió, en tono ligeramente pasivo-agresivo. Y así comienza el juicio improvisado más absurdo que has presenciado en tu vida. El pueblo de los vientos versus Hermás, el cojeador. Tú, claro, eres testigo de carácter moral, lo cual se te asigna, sin preguntarte nada, en una nube. Actúa como juez literalmente en una nube, con expresión severa y gafas flotantes. Presenten sus argumentos. Truena con voz húmeda en Hermes. Toma la palabra. Esa sandalia fue mía por siglos. Me ayudó a entregar mensajes, a rescatar mortales, a escapar de dioses con mal carácter. Es parte de mi identidad. ¿Y ella qué dice? Pregunta la nube jueza. Todos miran la sandalia. Flota en su urna, girando lentamente. El silencio es incómodo. Finalmente, un susurro se alza. No sabes si lo oyes o lo imaginas. Faro es claro. Estoy cansada. Quiero descanso a mi viento. Ven, interviene uno de los vientos menores. Necesita jubilación. Nosotros ofrecemos plan de retiro, baño de aire marino 2 veces al día y una biblioteca flotante de poesía silenciosa. Hermes se queda quieto. Te miran sus ojos. Ya no son de frustración, sino de aceptación. Entonces, que se quede, dice. Solo quería saber si estaba bien. La sala entera suspira. Un suspiro colectivo que hace que algunos papeles salgan volando. La nube jueza declara. Caso cerrado. Pero se agradece la madurez emocional. La sandalia gira una última. Besan, brillan y se queda flotando allí, como una hoja que decidió no caer mientras sales del lugar. Un viento te ofrece un té de humedad baja y aroma de laurel a las aceptas. Hermes se sienta en un banco etéreo, flotando como siempre, pero más. Contenido silencioso te cuenta una curiosidad casi al pasar en algunos círculos académicos se debate si los objetos encantados griegos eran realmente mágicos o simplemente tenían una reputación tan exagerada que actuaban según las expectativas. Tal vez la sandalia no volaba, tal vez yo volaba porque creía que lo hacía. Y ahora camino y eso hace. Por primera vez en la historia, Hermes baja al suelo y camina contigo, paso a paso, sin alas, sin urgencias, sin prisa y ni. Mientras caminan, el viento les acompaña, no empuja, no guía, solo susurra. Caminas con Hermes por un sendero apenas visible entre las nubes bajas, como si todo el cielo se hubiera decidido por una siesta ligera y tú solo estuvieras interrumpiendo el sueño. A lo lejos, las cúpulas del Olimpo se ven más apagadas, como si el lugar también estuviera cansado de tanto mito y tanta epopeya. Pero tú y Hermes ya no tienen prisa. La sandalia quedó atrás, y con ella la necesidad absurda de recuperar lo irrecuperable. Y ahora preguntas, no porque esperes una respuesta útil, sino por llenar el silencio. En Hermes se encoge de hombros. Tal vez deberíamos revisar el archivo aburrido de los objetos divinos perdidos. ¿No acabamos de hacer algo casi idéntico? No. Este es el otro archivo, el más tedioso, el que nadie visita porque solo se puede acceder leyendo una lista interminable de reglas. Mientras caminas en círculos, no suena atractivo. Pero, por alguna razón, tu cuerpo se mueve solo. Quizá la gravedad narrativa te empuja. Quizá simplemente ya no tienes fuerzas para resistirte.
Así llegas al edificio más insípido que haya existido en cualquier mitología. Ancubo gris flotante, sin ventanas, sin decoración, sin alma. En la puerta, un cartel en letras griegas. Archivo de objetos divinos perdidos y a no abandonados por fatiga administrativa. Sección Vean, tocas la puerta. No hay respuesta, solo una voz monótona que suena desde el techo. Bienvenido. Para ingresar, por favor recite el Reglamento General de Admisión para solicitantes eventuales de consultas marginales, el que una tabla aparece flotando frente a ti, con lo que parece ser un documento de 73 páginas. Hermes bosteza al instante. Empieza tú, dice, mientras se tumba sobre una nube con forma de camastro. Lo intentas, lees 3 líneas y ya quieres dormir, pero continúas, porque por alguna razón crees que al final de este archivo aburrido como una enciclopedia sobre arena, tal vez encuentres algo. Después de unos 15 minutos, la puerta se abre con un chirrido que suena como una silla siendo arrastrada sobre mármol durante un eclipse. Y Cian, el interior, es aún peor. Paredes blancas, pasillos infinitos y archivadores. Flotan ordenados por categorías absurdas. Objetos perdidos por titanes con mala memoria. Objetos olvidados voluntariamente en 400 a.C. Objetos recuperados y luego vueltos a perder. Edición Edipo, sandalias, suplemento special con hebilla dorada, alada o poseída. Hermes toma el pasillo de la izquierda sin pensarlo. Tú lo sigues. De fondo hay música de lira, pero como si la lira estuviera desafinada y con sueño. Cada paso resuena como un bostezo prolongado. En una bibliotecaria aparece, o quizás siempre estuvo allí, una mujer anciana de toga, gris white, expresión que parece no haber cambiado desde el siglo VI antes de ti. Consulta. Hermes Ascenti, sandalia, alada, pa, izquierdo. Último avistamiento, flotando. En una nube sindicalizada, a la mujer pestañea. Josfis luego saca un rollo de pergamino más alto que ella. Sección 47. Estante Z. Compartimento incierto en caminar. Hasta ahí es como cruzar un sueño recurrente donde solo avanzas para descubrir que sigues en el mismo punto. El aire es pesado. El polvo cae en cámara lenta. Incluso tu voz, cuando intentas decir algo, suena como si te hubieran puesto en pausa. ¿Seguro que esto no es una trampa divina para inducir coma? Preguntas, sin saber si hablas contigo mismo. Hermes se ríe apenas. ¿Sabías que algunos historiadores creen que estos archivos son una metáfora? Que dice, aunque en realidad nunca existieron, que todo esto representa la necesidad de los dioses de aferrarse a lo inútil. Eso suena tristemente probable. Al fin llegan al estante Z. Y allí, en el compartimento incierto, no hay una sandalia. Hay una nota. La sandalia ha sido transferida al plano simbólico. Se ruega no insistir. Dirección General de Alegorías fatigada. Hermes la lee en silencio. Tú también. ¿Qué significa eso? Preguntas. Significa que la sandalia ya no es un objeto. Es un concepto, una idea, un recuerdo que nadie más puede tener físicamente. Ha ascendido al reino de lo representativo. El asiente ya no la buscan en el plano físico porque su propósito se ha cumplido. Inspiró acciones, conflictos, viajes. Eso es suficiente para justificar su desaparición. Sientas sobre una caja polvorienta, etiquetada plumas de Apolo sin afilar, y dejas escapar un suspiro. Hermes se sienta a tu lado. A veces, los objetos se van para que no sigamos siendo quienes éramos cuando los teníamos en silencio de fondo. Un archivador se cierra solo. El eco es como un bostezo cósmico. Y ahora, podríamos dejar que la historia se aburra a sí misma, dice Hermes, y simplemente caminar hacia el olvido. Tú asientes, porque
Honestamente, no suena tan mal. Sales del archivo con una mezcla de alivio y extraña nostalgia, como si acabaras de abandonar una biblioteca que nunca terminaste de leer, pero que tampoco necesitabas entender. Hermes camina a tu lado en silencio, sacudiendo una mota de polvo, invisible de su túnica, aunque probablemente solo lo haga por dramatismo. Y sí, ¿llevamos el caso a juicio? Sugieres, sin saber muy bien por qué. Tal vez por la necesidad de cerrar ciclos, tal vez porque en el mundo de los dioses todo termina en un tribunal. Griego Hermes levanta una ceja. ¿Quieres enjuiciar la pérdida de una sandalia simbólica? Quiero respuestas, o al menos una sala con sillas cómodas. Él se encoge de hombros. Atenaos nos espera. Entonces, horas después, estás en el centro de un areópago. El antiguo tribunal ateniense reconstruido, con un toque de burocracia. Celestial, el mármol blanco brilla demasiado, como si Apolo hubiera dejado la luz encendida. Está rodeado de jueces divinos, figuras mitológicas y un par de gallinas con toga, que probablemente estén ahí por error o como testigos. Preside el juicio nada menos que Atenea, imponente en serena, claramente irritada por tener que juzgar un objeto de calzado perdido. Llamamos al testigo principal. Antú, dice. Senmara. La voz de Atenea suena como si te estuvieran leyendo un contrato de préstamo en voz baja. Subes al estrado. No estás seguro de qué decir, así que improvisas. Buenos tardes. Estoy aquí porque una sandalia se ha extraviado. Ha pasado al plano simbólico y, sinceramente, ya no sé si la estamos buscando o juzgando. Atenea te interrumpe. ¿Sabías que los antiguos griegos consideraban las sandalias como una metáfora del equilibrio entre el alma y la tierra? No, pero eso explica por qué me duelen los pies, responde, generando una leve risa en la parte del jurado formada por sátiros. ¿Y sabías que Heródoto escribió una vez sobre una sandalia perdida que cambió el curso de una batalla? Los historiadores todavía debaten si eso fue real o si simplemente confundió sandalia con estandartean. Un silencio incómodo. Atenea asiente, como si aceptara tu sarcasmo, pero hiciera una nota mental para no invitarte nunca más a sus tertulias. Entonces, Hermes sube al estrado, más como quien sube a un escenario que como un acusado. No me importa tanto la sandalia, Tig, me importa lo que representan la ligereza, la movilidad, la excusa para desaparecer cuando algo se pone incómodo a uno de los jueces. Un centauro calvo con gafas pregunta, entonces, ¿por qué no dejas que se pierda? Hermes Sandri, porque a veces uno necesita fingir que todavía busca algo para no enfrentar lo que ya encontró. Tú sientes un cosquilleo detrás de la nuca, no por sabiduría, sino porque uno de los gallos con toga ha empezado a picotearte. Le haces un gesto, él te ignora. Como cualquier gallo funcionario público, el juicio se extiende por horas. Se presentan testimonios en el oráculo adormilado, que repite recetas en vez de argumentos. La tortuga filósofa que insiste en que toda sandalia es el reflejo del pie que no existe. Y hasta un coro griego que solo sabe cantar jingles publicitarios de ungüentos para juanetes en al momento. El debate se vuelve tan profundo y tan aburrido que incluso los dioses empiezan a cabecear. Y si le hacemos una pregunta directa a la sandalia, sugiere alguien del fondo. Objeción, dice Hermes. La sandalia ya no está en este plano. Atenea suspira, muy hondo, como si toda la civilización occidental le pesara sobre un solo hombro. Entonces fallaré en consecuencia, anuncia en público. Es decir, tú y 3 gallinas contiene la respiración. Declaro que esta sandalia no necesita ser encontrada porque ha cumplido su propósito narrativo. Este juicio ha sido, como todo en la mitología griega, una metáfora forzada. Golpea su lanza contra el mármol. El eco retumba como si alguien hubiese cerrado el Google Docs
del universo sin guardar han saliendo del tribunal. Hermes, te mira que aprendimos que los juicios míticos no tienen sentido y que es muy difícil tomarse en serio una sandalia con alas. ¿Y qué propones ahora? No lo sé. ¿Un viaje corto a algún sitio sin metáforas? Hermes asinte. Tengo justo el lugar. ¿Dónde? El desfile de moda mitológico más lento de la historia. ¿Eso existe después de lo que vivimos? ¿Hay algo que no exista? Why? Con eso vuelves a caminar. Tus pasos ahora más ligeros, aunque no lleves alas. Tal vez porque ya no estás buscando nada. Tal vez porque lo aburrido tiene una extraña manera de quedarse contigo. Después del juicio y del desfile mitológico más lento del que hayas oído hablar, te encuentras con Hermes en un sendero bordeado de laureles que parece no llevar a ningún lado. Pero en el fondo sabes que cada paso es un poco menos absurdo que el anterior. El viento juega entre las hojas y el sol se cuela con suavidad entre las ramas, como si el día estuviera bajando el volumen para que puedas escuchar tu propia respiración. Hermes te mira con una sonrisa que podría ser cómplice o simplemente el resultado de haber perdido ya toda noción del tiempo. ¿Sabías que en la antigüedad los viajeros llevaban una pequeña rama de laurel como símbolo de protección y guía? Dice, mientras te entrega una ramita que desprende un aroma suave y dulce, casi como un perfume de jardín secreto. ¿Y para qué sirve ahora? Preguntas, para recordarte que a veces las mejores rutas no son las que llevan a un destino, sino las que te permiten perderte. Mientras avanzan, te cuenta que los historiadores todavía debaten si Hermes realmente usó sandalias aladas para sus viajes o si fue una invención poética para representar su rapidez. También añade un dato curioso, en algunos festivales griegos, las sandalias eran símbolo de estatus y poder, y las perdidas causaban auténticos escándalos. Poco a poco, la caminata se vuelve un ritual de calma. Escuchas el crujir de las hojas, bayo tus pais, el susurro del viento que parece contar secretos antiguos y el canto lejano de un ruiseñor que parece entonar una melodía de cuna. Todo se vuelve lento, tan lento que cada momento se expande y llena el espacio de un confort inesperado. Hermes se detiene junto a un arroyo cristalino, cuya agua murmura historias olvidadas mientras corre suavemente entre las piedras. ¿Recuerdas ese protector solar de excremento de cocodrilo que mencionamos? Dice con una sonrisa irónica. ¿Cómo olvidarlo?, respondes. Bueno, resulta que en la antigua Grecia, las personas usaban aceites y ungüentos naturales para proteger su piel del sol. Nada tan extravagante, pero sí efectivo. Emma, lo que habría pensado si hubiera sabido que hoy te pones una crema que huele a coco y a flores ambos se sientan a la orilla del arroyo. Y Hermes comienza a narrarte una pequeña historia sobre cómo los dioses también tenían miedo a perder. Y que tal vez esa es la razón por la que la sandalia decidió volar libre. Mientras escuchas, sientes cómo tus párpados se vuelven más pesados. El murmullo del agua te arrulla suavemente y la voz de Hermes se convierte en un susurro que te acompaña hacia un sueño profundo y tranquilo. El murmullo del arroyo se funde con el susurro del viento y te encuentras caminando con Hermes por un bosque de cipreses cuyas sombras bailan al ritmo de una música que solo tú puedes escuchar. La tarde es tibia, pero no calurosa. Tiene ese aire exacto para que cada respiración se sienta como un suspiro compartido con la naturaleza. Hermes se detiene junto a un roble antiguo, tocando suavemente la corteza mientras te cuenta una curiosidad. En la Grecia clásica, el roble era sagrado para Zeus y se creía que sus hojas tenían el poder de transmitir mensajes divinos. Por eso, en algunos oráculos, las hojas eran usadas para escribir profecías que luego se leían en voz alta mientras caminas. La conversación se desliza hacia temas más íntimos
Hermes Admetus, a pesar de ser mensajero de los dioses, a veces se siente más perdido que cualquiera, especialmente cuando las sandalias, sus alas literales, desaparecen sin aviso. Los historiadores aún debaten si la figura de Hermes como portador de mensajes surgió de la necesidad de explicar el movimiento y el cambio, o si fue simplemente un símbolo de la imprevisibilidad de la vida ante sorprende lo cercano que se siente. Esa mezcla de divinidad y humanidad que pocas veces has visto en relatos mitológicos. Más adelante llegáis a un claro iluminado por la luz dorada del atardecer. Allí Hermes se detiene, se sienta en una piedra cubierta de musgo y te invita a hacer lo mismo en el silencio entre ambos. No es incómodo, es una pausa natural, un momento para absorber el paisaje y dejar que las palabras no pronunciadas llenen el espacio. ¿Sabías que la palabra sandalia proviene del griego sandalion, que significa calzado ligero? Comenta Hermes con un tono casi poético. Tiene sentido, responde. Lo que vuela debe ser ligero en él. Sonríe. Quizás eso sea lo que la sandalia buscaban, ser libre, ligera, sin ataduras. El viento juega entre las hojas y tú sientes que por un instante todo el misterio de la sandalia desaparece, sustituido por una calma profunda que invita a cerrar los ojos y descansar. Y así, mientras el cielo se tiñe de naranja y púrpura, te acomodas para dejar que el sueño te envuelva lentamente, acompañado por la suave voz de Hermes, que parece cantar una nana olvidada desde tiempos antiguos. El crepúsculo se extiende como un manto suave sobre el bosque, y tú sigues caminando al lado de Hermes, quien ahora parece menos apurado y más contemplativo. El aire fresco trae consigo aromas de pino y tierra húmeda, y cada paso se siente como una caricia que conecta con la esencia misma del mundo antiguo y sus secretos mientras avanzan. Hermes comparte una curiosidad excéntrica en algunas regiones griegas. Los mensajeros usaban pergaminos hechos con piel de animal para que la tinta no se borrara, pero también porque creían que el tacto del pergamino transmitía parte del mensaje a quien lo portaba. Imagina recibir una carta que también sientes en la piel. El tema deriva hacia el simbolismo de los objetos en la mitología. Hermes comenta que las sandalias aladas no solo representan velocidad, sino también la libertad de ir y venir sin atadura. Un lujo que ni siquiera los dioses siempre podían permitirse. A los historiadores aún debaten si la velocidad que se le atribuye a Hermes es literal o metafórica, pero tú sabes que en esta historia ambas pueden coexistir, como dos lados de una misma moneda de oro divino. Poco a poco, la caminata los lleva a un río cristalino que refleja las estrellas que comienzan a aparecer en el cielo nocturno. Se detienen junto a la orilla y Hermes saca una pequeña flauta. Suena una melodía suave, casi un susurro, que parece contar historias antiguas de viajes, pérdidas y hallazgos. En ese momento, sientes como la narrativa de la sandalia se transforma en una canción que te envuelve, gelando cada músculo, ralentizando cada pensamiento, como una brisa cálida que te mece suavemente en te recuestas sobre la hierba, mirando el firmamento, mientras Hermes continúa tocando. Las constelaciones parecen danzar al compás de la música, y el mundo se vuelve un lugar donde el misterio y la paz se encuentran sin esfuerzo. Sabes que pronto cerrarás los ojos y que esta noche la historia de las sandalias voladoras será el telón de fondo perfecto para un sueño profundo y reparador. Mientras te recuestas bajo el manto estrellado, el aire fresco acaricia tu piel como un susurro antiguo. Hermes continúa tocando su flauta, una melodía que parece surgir de las mismas raíces del mundo griego, un canto que ha viajado a través de milenios hasta llegar a ti. En esta noche tan particular, en el sonido se mezcla con el crujir lejano de las hojas y el leve rumor de un arroyo cercano, creando una atmósfera perfecta para dejar que la mente se relaje
y los pensamientos se desvanezcan. Lentamente, como nubes dispersándose al amanecer, Hermes, con voz suave, te recuerda que en las leyendas griegas, las sandalias aladas eran símbolo no solo de velocidad, sino también de conexión entre los mundos en el divino y el mortal, lo tangible y lo intangible. Los historiadores todavía debaten si esta dualidad era intencional o simplemente una poesía accidental. Pero tú sabes que en esta historia esa frontera es tan delgada como el suspiro que exhalas a lo lejos. Una lechuza emite un llamado pausado y tú sientes que la noche te envuelve con un abrazo cálido y seguro. Cada estrella es una pequeña historia que espera ser soñada y cada nota de la flauta es un puente hacia esos mundos silenciosos y profundos. Con cada respiración te sumerges más en la calma, dejando atrás las preocupaciones y las preguntas. Sin respuesta, confiando en que mañana, con la luz del día, todo tendrá sentido. O tal vez no, y eso también estará bien en así, envuelto en la música y el misterio. Te entregas al sueño, acompañado por la suave presencia de Hermes y su flotamat. El sueño te envuelve suavemente, pero antes de que la noche te lleve por completo, sientes una presencia tranquila a tu lado en Hermes, sentado en una roca cercana, observando el cielo estrellado con una expresión melancólica y un toque de sabiduría ancestral. ¿Sabías que en la mitología griega el viaje de los héroes no siempre es una carrera, sino un andar pausado y lleno de aprendizajes? No es que a veces la verdadera velocidad está en saber cuándo detenerse. A la brisa nocturna trae consigo el aroma de jazmín y tierra mojada. Y en ese instante entiendes que la historia de las sandalias aladas es más que un relato de objetos perdidos. Es un recordatorio de que incluso los dioses enfrentan pérdidas, dudas y cambios. En Hermes se levanta y con un gesto amable te invita a seguir caminando por un sendero iluminado por luciérnagas que parecen pequeñas estrellas caídas mientras avanzan. Te cuenta un dato curioso en algunos textos antiguos. Mencionan que Hermes llevaba consigo no solo sandalias aladas, sino también un sombrero que le permitía volverse invisible. Un detalle que añade un aire de misterio y discreción a su figura siempre veloz. A los historiadores todavía discuten si el sombrero era un símbolo de astucia, simplemente una metáfora para la habilidad de pasar desapercibido. Caminan en silencio, disfrutando del suave murmullo de la naturaleza nocturna. Mientras tus pensamientos se ralentizan, preparándote para el descanso final, en este momento, sientes que el viaje de esta noche no ha sido solo sobre sandalias o dioses, sino sobre ti y la manera en que enfrentas tus propias búsquedas y pérdidas. A un suspiro de paz te envuelve y junto a Hermes avanzas hacia el lugar donde los sueños y la realidad se funden en uno solo. Caminas junto a Hermes por un sendero cubierto de musgo y flores nocturnas que desprenden un aroma dulce y sutil, como si la misma tierra quisiera susurrarte secretos antiguos para ayudarte a descansar. El cielo está cubierto de estrellas que parpadean con la suavidad de una lámpara de noche, y el viento lleva consigo una melodía lejana que parece ser el eco de la flauta de Hermes. Hermes se detiene, mira hacia el horizonte y te dice con voz baja: cada paso que damos es un pequeño acto de fe, no en el destino, sino en el presente, en que aunque la sandalia se haya ido, el camino continúa. Mientras te sientas a su lado, sientes como la noche se hace más profunda y tranquila, envolviéndote en una calma que nunca imaginaste encontrar. Entre mitos y leyendas, ¿recuerdas? Entonces, esa frase de los historiadores: los mitos no terminan, simplemente esperan a ser contados de nuevo. Y esta noche, en esta historia suave y pausada, ha sido parte de ese relato eterno. Hermes sonríe y por primera vez sus alas parecen tan reales y ligeras como la brisa que acaricia tu rostro.
sin prisas, te acompañan en el último tramo de este viaje. Ahora, mientras las luces de tu habitación se atenúan y el mundo exterior se vuelve un susurro distante, recuerda que estás en un lugar seguro, donde las historias, aunque antiguas, son compañeras suaves que arrullan el alma. No importa si las sandalias vuelan, si los objetos se pierden o si las leyendas se desvanecen, lo que importa es este momento, aquí y ahora, donde puedes respirar profundo y dejar que el sueño te lleve con calma. Deja que la noche te envuelva con su abrazo silencioso, que cada estrella sea una guía luminosa para tus sueños y que el suave zumbido del ventilador sea el latido constante que te acompaña hasta un descanso profundo y reparador. Confía en que mañana será un nuevo día, lleno de posibilidades y aventuras, y que hoy, en esta noche tranquila, has hecho un viaje único y especial, acompañado por la calma y la magia que solo la noche puede ofrecer. Duerme tranquilo y recuerda, siempre hay un camino suave para volver a casa, incluso cuando las sandalias deciden volar libres.